Hoy haremos un bolso muy bonito de manera fácil y sencilla. Espero que puedan seguir el tutorial sin problemas. Vamos a ver cómo haremos el bolso. Usaré hilo de macramé egipcio medio de 3 milímetros, con aguja de 4 milímetros para un punto firme. Pueden usar aguja 4.5 milímetros o 5 milímetros, o cualquier hilo adecuado con su aguja correspondiente. Trabajaremos de la misma forma que les mostraré hoy. Empezaré con la base. El marco mide 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Esta es la forma del marco. El largo es exactamente 20 centímetros y el ancho es de 15 centímetros. Claro, no es necesario usar un bastidor mágico. Pueden usar cualquier bastidor que tengan. Empezaremos en el nombre de Dios. Hacemos el nudo inicial. Trabajaremos varias cadenas de este tamaño, de una unión a la otra. El número de cadenas iniciales depende del tamaño de los lados del bastidor. Hacemos el nudo inicial. Y trabajamos 1, 2, 3, 4, 5. Ya he trabajado 40 cadenas. Del tamaño que quiero, que es el del lado del bastidor, como ven. Descansamos las manos mientras trabajamos la cadena inicial. Esto es si queremos la base del bolso del mismo tamaño que el bastidor. Si quieren la base más grande, aumenten el número de cadenas. Luego, pongo el bastidor de lado así. Levanto una cadena y mido la altura de los puntos de relleno que haré. La dejo y vuelvo a las 40 cadenas anteriores para hacer puntos de relleno. Esta es la cadena del inicio. Dejo la vuelta del frente así. Giro la cadena y trabajo en la parte de atrás. Fíjense cómo vamos a trabajar. Trabajo en el bucle trasero del primer lado y el anillo de atrás de la cadena en el medio. Luego giro y vuelvo. Trabajo el segundo lado en el bucle delantero que dejé. Trabajo en el primer lado del bucle trasero, el segundo lado en el delantero y el anillo central. Recordar. Trabajamos tras girar la cadena inicial. Paso la última cadeneta y entro en la anterior. Al tirar, tengo 2 bucles en la aguja. Tiro del hilo y salgo de los bucles. Este es el método de punto relleno. Marco el inicio para trabajar en espiral continua. Luego repito el proceso en cada serie. Un punto relleno hasta la última cadeneta inicial. Entro en la segunda bajo el bucle y hago un relleno. Llegué a la última cadeneta y tejí el último punto en el primer lado. Así hice 40 puntos en el anillo trasero de la cadeneta, quedando como ven. Luego giro el trabajo y llevo el hilo hacia adelante y afuera. Envuelvo el anillo delantero de la cadeneta
que fijé aquí. Tiro del hilo y tejo el primer punto en el segundo lado. Así, en la última cadeneta, solo hice 2 puntos de relleno. Luego trabajo cada punto en el anillo delantero de la cadeneta hasta el final. Solo bajo un extremo de la cadeneta inicial. En el medio dejo un anillo trasero sin tejer. Ahí está la marca. Al lado tejimos 40 puntos y al otro lado está la marca. La marca luce bonita desde adentro. Claro, este cabo de hilo lo esconderemos al final. Quiero mostrarles el anillo trasero que dejé en medio. Estos son los anillos pequeños. Este es el anillo trasero que dejé y trabajé adelante y atrás. Luego subo con mi trabajo en espiral de la misma manera. Quita la marca del primer punto y teje el primero en la cuarta fila bajo los anillos. Pon la marca ahí. Trabaja de la misma manera en cada punto, uno por uno. Gira y sube con tu trabajo hasta el punto 18, hasta llegar a la talla adecuada. Te diré cuántas filas hice y veremos las medidas en centímetros. Quiero mencionar algo muy importante. Dejamos las uniones del hilo fuera si vamos a unir. Si unimos el hilo, lo dejamos fuera, no dentro. Queremos que el interior quede muy limpio, sin uniones. Continuaré y volveré contigo en un momento. Subí 30 filas de puntos de relleno hasta llegar a 25 metros de alto en la parte que trabajé. La forma quedó como ven. Como acordamos, dejamos los extremos del hilo fuera y los limpiamos con la aguja debajo de los puntos. Veamos las medidas juntos.
El alto es exactamente 25 centímetros y el ancho 33 centímetros. Estas medidas son las mismas del forro que pondremos en el bolso. Ya preparé el forro con las mismas medidas. Como ven, corté la tela con las mismas medidas y le hice un bolsillo interior. Un bolsillo pequeño que dejaré de lado hasta coser el forro. Antes de seguir, debemos medir el forro. Luego trabajaremos esta parte así. Antes de cerrar, limpiaremos el hilo extra con la aguja debajo de los puntos. Limpié todos los hilos extra por fuera. Así queda por dentro y fuera del bolso. Muy limpio, sin hilos sueltos. Ahora empiezo a marcar las medidas de la base. Dejo este hilo porque lo usaré para cerrar. Tiro así y hago un lazo. Y así hasta llegar al cierre. Quiero la base un poco más larga que los frenos. Mido la base antes de coser el forro y cerrar. Aquí hice 40 puntos en la base del bolso. 40 adelante y 40 atrás, es decir, 40 series para empezar. Haré la base con 30 puntos, 5 a cada lado. Empiezo a formar la base del bolso. Refuerzo con malla plástica o lona y pegamento. Si usan pegamento, aseguren bien el tamaño. Una vez pegado, no podrán cambiarlo. La malla es más larga que los frenos. Quiero la base algo rectangular. Corté 30 puntos y dejé 5 a cada lado. Fijo la malla con hilo transparente en el centro. Dejo 5 puntos a cada lado. Coso en triángulo con el mismo hilo. Tomo la aguja de limpieza. 1, 2, 3, 4, 5. Coso así y nivelo las líneas. Así. Trabajo desde mis propias líneas.
Así cosí el primer lado, fijando el hilo y recortando el exceso. Limpio los bordes igual que limpié el hilo bajo los puntos de relleno. Hago el otro lado de la misma manera. Quedará así y coseré la malla con hilo transparente. La coso también en las puntadas, para que no se note nada desde dentro, porque al voltear será el exterior de la bolsa. La malla plástica es muy buena. La fijo con hilo y hago la otra parte. Y seguimos. Fijé bien el soporte con hilo transparente, así quedó. Lo centré en 30 puntos, 4 filas de cada lado. 5 puntos aquí y 5 allá, así quedó. Les diré el tamaño. Mide 24 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y los 5 puntos 4,5 centímetros cada lado. Ahora voltearé la bolsa, así se ve por dentro. El revés de la puntada quedará fuera, distinto al otro lado. Así es la base. Si hay ajustes, los hago con hilo y aguja. Queda así. Antes de coser el forro, fijo la rosa. Hicimos esta rosa en un video detallado del canal. Si quieren saber cómo hacerla, verán en pantalla el símbolo I. Dice ¿cómo hacer la rosa? Hagan clic ahí, los llevará directo al video. Lo expliqué detalladamente para principiantes, paso a paso. Espero que puedan hacerlo fácilmente. Coloco la rosa en cualquier lado, delantero o trasero, con aguja de hilvanar. Uso 1,5 metros de hilo para fijarla. La centro y fijo en la línea de relleno. La última línea del círculo antes de pétalos. Línea de relleno bajo la V. Paso el hilo bajo la V y al punto opuesto. Vuelvo a entrar desde dentro con la aguja. La letra B. Repito en todos los puntos del círculo, hasta fijar bien la rosa. Sigo igual, rodeando toda la rosa con hilo. Ya está bien fija la rosa, como ven.
Hice 60 puntos de relleno en el primer lado. La forma quedó como ven. Hice 60 puntos en el otro lado del marco. En total, hice 120 puntos de relleno en el marco, más la cadena que hice aquí en esta unión. Luego corté el hilo. Tira del último punto y pásalo por la aguja limpiadora. Une el hilo en la aguja y pasa por el primer punto bajo la F y los dos bucles. Tira hacia atrás. Vuelve al último punto. Pasa por el centro de la V bajo el bucle trasero y el pequeño anillo detrás del relleno, bajo dos aros y tira para hacer una cadeneta. Este nudo es como la cadena que hice aquí. Luego añadiremos estos hilos extra bajo los puntos. Con la aguja limpiadora. Te mostraré cómo enganchar el marco en la bolsa. Toma la bolsa y engancha con punto deslizante. Engancho con este hilo que dejé en la bolsa. Tengo 120 puntos en todo el marco aquí. Dejo estas dos cadenas sin enganchar. Aquí hay 80 puntos. Engancho con punto deslizante. 2 puntos y dejo uno.
Este hilo se mete así. Lo limpiaremos después. Tiro de este anillo de la cadena frente a la unión. Por debajo de los dos anillos. Quito la marca del primer punto aquí. Empiezo a entrar aquí bajo la primera puntada. Entro en el primer punto bajo los dos anillos, incluyendo donde estaba la marca. Tiro del hilo y hago un deslizado. El segundo punto. Con el segundo punto bajo la F, haciendo un deslizamiento. El tercer punto no se enreda. Meto el cuarto con el tercero y hago un ganchillo. Así, hilo dos puntos y el tercero. En la bolsa no hay puntos puros. Uno, dos y entro en el siguiente. Trabajo 1, 2. El tercero lo paso y entro en el siguiente. Trabajo 1, 2. Sigo así hasta terminar todo el marco. No trabajo en esta cadena. Termino y vuelvo para ver cómo quedó. Así uní todo el marco hasta la cadena del medio. Quedó como ven. Luego corto el hilo. Y empiezo a cerrar mi trabajo. Tiro del último punto deslizante y lo paso por la aguja. Luego, en el primer punto, tiro hacia atrás. Después entro en el último punto del centro de la F. Así cerré todos los puntos juntos. No quedaron cierres en la línea. Limpiamos el hilo extra bajo el marco. Adiós. Así queda el marco después de meterlo en la bolsa. Se ve muy bonito. Si temen que no cierre por los puntos que hicimos aquí, no se preocupen. Es así en las uniones de aquí y allá. Pueden hacer 50 puntos en cada lado. Dejen esta parte libre y hagan cadenas al lado, 5, 6 o 7, como en la imagen. Dejen 10 aquí y 10 allá, y hagan 50 puntos aquí y 50 allá. Cortamos el hilo sobrante. En la segunda fila. Hago 5 y trabajo el asa en 2 anillos semicirculares. Tiro del hilo desde dentro del anillo y subo una cadena.
Luego hago 5 puntos de relleno. El asa se hace con punto relleno térmico o doble. Tras 5 rellenos, subo cadena, giro y hago otros 5 en el anillo trasero. Dejo la cadena alta y entro en el primer punto en medio de la V bajo el anillo trasero. En la segunda fila hice 5 rellenos en el anillo trasero. Luego subo cadena, giro y trabajo el anillo trasero con el delantero que salté antes. Repito en todos los puntos. El anillo trasero aquí con el delantero que dejé abajo en la primera fila. Después subo cadena y giro el trabajo. Repito igual. Anillo trasero de esta fila con el delantero de la anterior. Así quedará la forma. Seguiré igual hasta lograr el tamaño adecuado para las asas. Luego les diré cuántas filas hice y las medidas exactas. Así trabajé 72 líneas de relleno en 5 puntos. En la última, subo con cadeneta y trabajo bajo 2 anillos, con el delantero de la línea anterior. Bajo 3 anillos, hago relleno para cerrar y poner el segundo anillo. Ya terminé la mano de la bolsa. Como ven, mide 43 centímetros exactos. Pueden ajustar el tamaño a gusto. Luego, tiro del hilo y empiezo a coser el anillo por este lado, uniéndolo con la aguja limpiadora. Si sobra hilo, corten dejando 30 centímetros para coser el otro lado. Hago 10 vueltas iguales, trabajando cada punto 2 veces para que quede parejo. Lo uno a la aguja limpiadora. También hice el asa cruzada igual, pero con anillos pequeños y solo 3 puntos, ajustando el tamaño.
Con esto terminamos la bolsa y el video de hoy. Espero les haya gustado y sido útil.